Estamos en una guerra gigantesca y esta es la guerra de David contra Goliat. Aunque David no es tan David y no es tan pequeño, sino que es bastante más grande, porque estamos viendo una guerra gigantesca entre el gobierno chileno y Uber. ¿Y qué es lo que está pasando efectivamente y qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo parte con este video medio extraño que me aparece en YouTube y si se fijan acá abajo dice Unlisted, que es que está escondido y dice, deja moverme con Uber. Y es de la cuenta oficial de Uber, o sea, es interesante esto. ¿Y de qué se trata este video? Mírenme lo que dice. Piensa en lo que pagas cuando viajas con Uber. El reglamento hará que pagues un 50% más. Esto parece campaña del terror, noticia del terror. Pero descubre cómo la ley IT te afecta a ti. Y se acabó el video es bien cortito. Genial. Ahí. Descubre cómo la ley IT te afectará a ti en dejamoverme.cl. O sea, estamos viendo una campaña. Esto claramente que era con el fin. Este video dura tan por corto y está no está disponible para todos porque lo ocupan como anuncio. La idea es que sea por le llegue a las personas por publicidad y me apareció a mí. Y dice, y dado que me apareció a mí, esto fue, pero la cosa más genial de Uber, que me lo mostrara a mí para que yo haga este video y se lo transmita a ustedes y haga más publicidad, pero es como el Estado de Chile, específicamente los políticos chilenos, se empiezan a meter y a controlar las acciones individuales de las personas y de esa forma empeora el resultado de las acciones que ya estábamos haciendo bien. ¿Podemos hacerlas mejor? Sí, por supuesto que podemos hacerlas mejor. Puede haber una mejor sintonía entre lo que ofrece Uber, que es una empresa de transporte de personas y de pasajeros, y también de compra y de transporte de artículos de última milla. ¿Puede haber una mejor relación entre Uber y las personas? Sí, por supuesto que sí. Esa es la gracia de ir innovando, mejorando y ofreciendo una mejor atención y calidad a las personas. Pero si el Estado se mete en la mitad, va a dejar las cosas muy mal y va a hacer mal la pega. Porque así son los políticos y así funciona de mal. Entonces, nos vamos a la página dejamoverme.cl. Esta es la página. Dejamoverme.cl. ¿Y qué dice? ¿Imaginas tu ciudad sin Uber? Yo no ocupo Uber, sinceramente, no lo ocupo en este tiempo. Lo he ocupado muchas veces, sobre todo para salir, por ejemplo, de noche y que si voy a consumir alcohol no voy a manejar, así que ahí lo ocupo bastante. Pero si no, en general, no ocupo Uber. Pero eso no significa de que no quiera defender a Uber y que no quiera tratar de ayudar a Uber como una empresa privada donde el Estado chileno y los políticos chilenos la quieren atacar y destruir. Y esto es más potente todavía porque los malditos políticos no se dan cuenta de esta realidad. Cuando ellos tratan de supuestamente ayudar a las personas, empiezan a destruir un montón de cosas como a la pasada, al mismo tiempo. Y esa destrucción nos va a llevar por un camino asquerosamente malo. ¿Por qué? Porque mira bien, no hay motivo para que esperes, pagues de más, te quedes sin viajes o dejes de generar ingresos. Dile al Ministerio de Transporte que quieres seguir moviéndote con Uber. Este proceso cierra el 19 de enero del 2024 y no hay vuelta atrás. Y dice, súmate a la petición. Entonces yo claramente me voy a sumar a la petición desde libertelia.org@gmail.com. Si es que alguien quiere mandarme un mail, no sé para qué me van a mandar un mail, pero bueno. Me quiero sumar a la petición para que el Ministerio de Transporte mejore el reglamento de la ley IT. Sí, o sea, ojalá que lo eliminen, pero bueno, esto es. Y correo electrónico es libertelia.org. Uy, y me cambié genial, súper bien. Libertelia.org. ¿Y por qué me estoy cambiando? Ahí sí, @gmail.com. Y vamos a enviar esto para decir que queremos ser parte en Deja Moverme. Maldito gobierno, malditos políticos. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es que el Estado, el gobierno, quiere proteger a los pobres consumidores, quiere proteger a las pobres personas. ¿Y cómo las va a proteger? Aquí está un resumen de esta ley IT. El Ministerio de Transporte publicó el 27 de septiembre el borrador de reglamento que se aplicará cuando entre en vigencia la ley 21.533. O sea, en resumidas cuentas, esto viene desde el Ministerio de Transporte. ¿De dónde más podría venir? ¿Qué regula las aplicaciones de transporte? La ley IT. El nombre de la ley es mala, pero bueno. La ley establece requisitos para los conductores, como la licencia profesional. El reglamento ahora busca agregar otros
para los vehículos y un complejo proceso de registro para cada conductor. O sea, ¿qué es lo que quiere el Estado? El Estado supuestamente, porque ya vamos a ver por qué, quiere proteger a las personas que utilizan Uber. Por un lado, los tratan de ilegales, los tratan de meter presos, los tratan de fiscalizar y hacen un montón de acciones contra Uber. Y por otro lado, los quieren hacer esta normativa. ¿Y cuál es la normativa? Es que primero que la cilindrada del auto tiene que ser mayor a 1400 cc, es decir, que el tamaño del motor sea mayor a 1,4 litros. Y esto, en palabras simples, ¿qué significa? Que va a excluir a 4 de los 5 vehículos de pasajeros más vendidos en todo Chile. O sea, los vehículos más populares, los que más se venden para transporte de pasajeros, no cumplen con este requisito. Genial, súper bien. Segundo punto, quieren decir que la antigüedad del auto solo puede ser de hasta 7 años. Y no se dan cuenta que el promedio del parque automotriz en Chile es de 9,4 años. O sea, quieren decir, no, los autos y los vehículos que estén trabajando en Uber o en otras aplicaciones similares tienen que tener una antigüedad máxima de 7 años. Pero ya en Chile la antigüedad máxima de los autos es más alta que 7 años. O sea, el promedio de antigüedad de los autos es de 9,4 años. Entonces, ¿para qué quieren limitar tanto? ¿Será porque quieren quizá incentivar la venta de autos de forma maquiavélica para tratar de ayudar a esos mercados de las automotoras? ¿O por qué será? Claramente es porque en el Ministerio de Transporte no saben de lo que están hablando, pero bueno. Una vez implementado el registro de conductores, aquí obviamente el Estado se tiene que meter a la cama con todo el mundo y tiene que saber quiénes son, dónde están y qué hacen todas las personas. Una vez implementado el registro de conductores que busca crear el reglamento, o sea, solo podrán registrarse conductores con vehículos nuevos. Existirá un registro de inscripción de conductores cuando entre en vigencia la ley, que será gestionado a nivel regional por la Seremi de Transporte. O sea, le estamos dando más atribuciones al gobierno, al Estado, para que controle a las personas que quieran estar formando parte de Uber o de todo lo que se llama el mercado de la última milla. ¿Por qué se tiene que meter el Estado? ¿Por qué tiene que estar el Estado metido, regulando y haciendo tonteras? No es posible, pero nos quieren pasar este gol con esta ley. Cada Seremi tendrá que aprobar el ingreso de cada conductor sin un plazo definido. Es un proceso que hoy demora a las plataformas en promedio 48 horas. Y aquí cada Seremi tendrá que aprobar el ingreso de cada conductor. Es que es una locura. Es que el Estado se meta donde están interactuando las personas y las empresas. Y que Uber lo ha hecho relativamente bien. Ahí es donde nos estamos metiendo. Y el registro cerrará los 180 días de entrar en vigencia el reglamento. Y va a permanecer cerrado por 18 meses, algo que nunca ha sucedido en 10 años. Genial. O sea, esto lo que nos está diciendo, este control que quieren hacer sobre las plataformas como Uber, es que el Estado se meta en nuestra vida y que no nos deje actuar libremente. Y esto, ¿qué va a pasar? Uno de cada 2 socios conductores no podrá seguir conectándose a las apps para generar ingresos debido a estos requisitos impactando en el empleo en todo Chile, obviamente. ¿Quiénes son las personas que están utilizando y están trabajando como conductores en aplicaciones como Uber? Son personas o que no tienen trabajo y que Uber les permite tener una fuente de ingreso, o personas de que necesitan otra fuente de ingreso y que por algún motivo, da exactamente lo mismo cual, pero que necesitan trabajar además de su trabajo actual como Uber y les permite afrontar todas las dificultades económicas que tengan. A esas personas los vamos a ir a joder, los vamos a dejar sin trabajo, los vamos a dejar sin pega. ¿Por qué? Porque a algún mago del Ministerio de Transporte se le ocurrió regular y hacer estas leyes que no tienen ni pies ni cabeza. Es una locura, definitivamente una locura. El 88% de los viajes que hoy se hacen en todo Chile ya no estarán disponibles. Miren esto, el 88% de los viajes no van a estar disponibles. ¿Por qué? Porque a alguien sentado en el Ministerio de Transporte haciendo muchos estudios y muchas tonteras, se le ocurre hacer esta ley. ¿Para qué? Para que el presidente actual que tenemos en Chile pueda decir que hizo alguna ley, porque no ha hecho ninguna.
Las zonas más afectadas serán las regiones. Obviamente, si a Santiago no le hacen nada, las regiones son las que fallan principalmente. Y lugares alejados de los grandes centros urbanos. O sea, las ciudades no van a sufrir tanto, pero los lugares que están en las regiones, lejos de la región metropolitana, sufren, y las personas que no están cerca de centros urbanos sufren. Esos son los más afectados. Donde las apps de movilidad se utilizan como complemento al transporte público. O sea, todo esto es lo que pasa, ¿por qué? Por culpa de esta ley Uber o ley IT que quieren impulsar desde el gobierno, que es la ley 21.553. Eso es lo que crean. Y aquí es notable porque se hizo un estudio y dentro del estudio, que lo vamos a revisar ahora en unos segundos más, dice que las exigencias dejarían fuera a 100.000 conductores. 100.000 conductores. Aquí no pensemos, porfa, en que, ya es que son conductores que tienen autos muy malos y no sé qué. No, 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 ya vamos a analizar eso de los autos muy malos. Pero estamos hablando de 100.000 personas que tienen familias detrás, que están trabajando y que están pudiendo generar ingresos para vivir gracias a Uber. ¿Y qué va a hacer el Estado chileno, el gobierno chileno, que son espectaculares, que hay gente más inteligente? ¿Qué van a hacer? Van a hacer esta ley que los va a dejar sin trabajo. O sea, va a subir el desempleo. Y después, obviamente, el gobierno va a salir a decir de que las estadísticas del desempleo son malas y que el INE hace mal la pega, porque así es como se defienden cuando aparecen cosas que no les convienen. Y aquí hay una investigación de la Universidad Diego Portales que dice lo siguiente: investigación de Luis de Graint y Raúl Pessoa alerta por efectos de la ley que regula las empresas de aplicación de transporte. ¿Y cuál es esta investigación? Que es bastante interesante, se las recomiendo que la lean. Dice lo siguiente, empiezan a analizar paso a paso qué es lo que significa esto y qué es lo que va a pasar efectivamente si es que se regula con estas características el mercado de aplicaciones de transporte. Y aquí, claro, las comunas más afectadas corresponden a las comunas rurales de la región metropolitana y a las comunas de suburbanas en el resto del país. O sea, vamos a estar afectando principalmente a las comunas y a los lugares que no están cerca de centros de ciudades. Y esta es la mejor cosa que dicen: sería la peor política de transporte desde el Transantiago en el año 2007, que afectó la vida de millones de familias. Aquí en el Transantiago lo que hizo fue que Ricardo Lago inventó el Transantiago, que fue copy-paste del sistema de transporte en Colombia, y no hicieron ningún ajuste, ninguna revisión, no hicieron nada, y lo implementaron en Chile, y justo para el cambio de mando con Michelle Bachelet. ¿Y qué la escoba? Funcionaba pésimo los tiempos de transporte, hasta el día de hoy son larguísimos, tomando en cuenta que antes eran bastante menores, y por regulación del Ministerio de Transporte, de nuevo los magos del Ministerio de Transporte, es que está tan mal y el transporte público funciona tan mal. Entonces, aquí obviamente empiezan a aparecer algunos ya a decir: no, es que Uber es muy malo y hace las cosas muy mal, porque, por ejemplo, veamos a los taxis. Y cuando empezamos a ver esto, efectivamente, vemos la cantidad de años que tienen el parque de autos, tanto de las aplicaciones como los taxis. Y nos damos cuenta que el promedio de las aplicaciones es que el año de fabricación es del 2017, mientras que el promedio de los taxis, el año de fabricación, es del 2015. O sea, en promedio, los taxis son más viejos que los autos que ocupan las aplicaciones. Pero no, el Ministerio de Transporte, como nos quiere cuidar y proteger realmente, quiere dejar a 100.000 personas de las aplicaciones de transporte sin trabajo porque dice que sus autos son muy viejos. Súper bien. Después nos vamos a la tasación fiscal. Y la tasación fiscal de los taxis es menor, mientras más a la izquierda de este gráfico es que es menos dinero, versus la tasación fiscal de los autos de las aplicaciones. O sea, dado que el pago de la patente se hace en base a la tasación fiscal, nos damos cuenta que están pagando más las personas que tienen que trabajan para la aplicación y no para los taxis. También interesante ese punto. Después viene el tema de la pérdida de cobertura. Y lo que se empieza a ver es que las comunas empiezan a perder la cobertura que tienen
su sistema de transporte gracias a la aplicación de esta nueva ley. Y esto claramente le va a afectar a un montón de personas. Y como vemos, las comunas más afectadas son las de la periferia de acá, la región metropolitana, que están más lejos del centro de la ciudad, que sería aquí justo al medio, y esas comunas son las que van a verse más afectadas. Pero claro, el Ministerio de Transporte, ¿qué quiere hacer? Proteger a los demandantes, proteger a los usuarios de estas aplicaciones, y les da lo mismo lo que le pase a los usuarios en otros lados. No, si total son poco, así que da exactamente lo mismo. Y después tenemos otros mapas bien interesantes que son las isocronas. ¿Y qué es lo que es una isocrona? Lo que nos muestra es que cuando se toma un lugar en particular, se ve cuánto uno se demora en llegar a otras zonas en tiempo. Y si es que se demoran menos de media hora, está marcado en verde. Entonces, si es que vemos el transporte público en verde solamente para Peñaflor, que es una localidad que queda a las afueras de Santiago, solamente con transporte público se puede mover un poquitito alrededor del centro que es Peñaflor. Después, en viajes de menos de una hora, que sería lo naranjo, es un poquitito más lejos. Y después, solamente con transporte público, vemos que se van a demorar más de una hora a todo el resto de las localidades cercanas. En cambio, cuando tomamos las apps de transporte, es decir, la relación entre privado, entre una empresa privada con personas privadas que están interactuando libre y voluntariamente y que quieren hacer las cosas bien, ahí nos damos cuenta que la zona verde, que es a dónde pueden llegar en media hora, aumenta para Peñaflor. La zona amarilla aumenta bastante más que un viaje menor a una hora. Y la zona roja disminuye porque los viajes más largos que una hora y media, que una hora, perdón, son cada vez a menos lugares de Santiago propiamente tal. Lo mismo para el centro de Colina. Y en Colina pasa la misma cosa, solo con transporte público, que es el gráfico de la izquierda, de allá, de, bueno, de la izquierda, ahí ustedes lo ven. Con transporte público se puede llegar a muy pocos lugares en menos de media hora. En menos de una hora, que sería lo naranjo, se puede llegar un poquito más, y después todo el resto, para llegar desde Colina a Santiago, por ejemplo, es más de una hora. En cambio, con las apps de transporte, en verde vemos menos de media hora, en amarillo menos de una hora y en rojo más de una hora. O sea, claramente podemos ver con estos mapas de que es conveniente para las personas ocupar las aplicaciones. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Está jugando en contra, supuestamente tratando de ayudar a las personas, y ese ayudar a las personas no la está ayudando en general. Y aquí vemos el mismo gráfico para Antofagasta, ciudad en el norte de Chile, donde vemos que ir desde un lugar de la zona sur de Antofagasta con transporte público, solo podemos avanzar un poquitito en media hora, en amarillo menor a una hora, y más de una hora sería todo el resto. En cambio, con las aplicaciones lo que empezamos a ver es que se puede hacer bastante más. De esta forma vemos que para movernos por la ciudad de Antofagasta, a través de las aplicaciones nos podemos demorar menos de una hora para prácticamente toda la ciudad de Antofagasta. En cambio, con transporte público nos vamos a demorar más de una hora para llegar a más de la mitad de la ciudad de Antofagasta. Eso es lo que quieren romper, destruir el Ministerio de Transporte. Y ese es el principal peligro. No podemos permitir y no podemos dejar que el Ministerio de Transporte, que el gobierno, que los políticos se metan a controlar tanto la actividad de las personas. Aquí, si realmente quisieran potenciar el cómo están interactuando las personas y si realmente quisieran promover que haya mejores interacciones, lo que debiera hacer el Estado es promover que haya mayor competencia dentro de las aplicaciones de auto, de forma tal que con esta mayor competencia pueda haber mayor innovación, mayores mejoras, y que sean las mismas compañías, las aplicaciones, las que le exijan a los conductores que tienen que tener autos más nuevos, que tienen que tener más seguros, que tienen que tener más cosas, porque las personas, los usuarios, se lo van a estar exigiendo. Entonces, propongamos la competencia. No propongamos estas reglas arbitrarias que se le ocurrieron a algún Teletubby sentado en alguna oficina para poder regular y sentirse más importante y poder decir que el gobierno está haciendo leyes. Esa es la clave. Espero que hayan, espero que no tengan miedo, sinceramente, de que
hagan algo y que puedan meterse a la página web que les dije antes, que era esta página de acá, dejamoverme.cl, para que efectivamente podamos ayudar y hacer cambios y que ojalá no se aplique esta nueva ley. Si te gustó este video, déjale like, por favor, y suscríbete. Me vaya a ayudar un montón. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.